12 de julio de 2023. El Aeropuerto Internacional de Heathrow. La inmensidad del terminal estaba sumida en un bullicio caótico. Los anuncios resonaban en el aire, mezclándose con el sonido de maletas rodantes y las voces confusas de cientos de viajeros, formando una cacofonía única. El vuelo 515 de Sky Horizons se preparaba para despegar con destino a Buenos Aires, un trayecto de 13 horas cruzando el Océano Atlántico. El capitán Alex Carter se encontraba en la sala de preparación de la tripulación. Su rostro reflejaba una seguridad habitual, pero un observador atento podría percibir señales de cansancio y tensión. Tras un reciente divorcio y varios problemas personales, tanto su carrera como su vida personal parecían estar al borde del colapso. Durante los últimos meses, Alex había sentido que no encajaba en ninguna parte, pero continuaba adelante por pura rutina. El cielo había sido su hogar durante años, aunque últimamente sentía que ese hogar se había vuelto extraño. La jefa de sobrecargos, Sophie Marlowe, supervisaba el embarque de los pasajeros cerca de la puerta de abordaje. Mantenía una sonrisa profesional y sabía exactamente qué decir para tranquilizar a los viajeros nerviosos, ya fuera con palabras de aliento o una broma ligera. Sin embargo, detrás de esa fachada de cortesía se escondían dudas. Sophie había trabajado duro para llegar a su posición actual, pero su sueño de infancia de convertirse en piloto nunca se hizo realidad. Cada vez que pasaba cerca de la cabina de mando, no podía evitar imaginar cómo sería estar allí. Ese sentimiento de frustración se combinó ese día con una inquietud particular, causada por un mensaje recibido poco antes del vuelo, que reavivó un doloroso secreto de su pasado. Por otro lado, el copiloto Mark Rivers revisaba el plan de vuelo con una atención casi obsesiva. Sus colegas lo consideraban demasiado estricto. A diferencia de muchos, Mark no bromeaba ni permitía desviaciones de los protocolos. Con 38 años, seguía las reglas al pie de la letra, viéndolas como su brújula absoluta. Para algunos miembros de la tripulación, incluido Alex, esta actitud lo hacía parecer rígido. Sin embargo, para Mark, este enfoque era la única forma de garantizar la seguridad. La tensión entre los pilotos iba en aumento. Alex veía la meticulosidad de Mark como una muestra de desconfianza, mientras que Mark percibía la actitud relajada de Alex como una señal de falta de competencia. Sophie, consciente de la atmósfera cargada, intentaba suavizar las tensiones con su amabilidad habitual. Los pasajeros comenzaron a ocupar sus asientos. Había familias agotadas con niños pequeños, empresarios concentrados en sus portátiles y turistas emocionados por las vacaciones que les esperaban. Sophie recorrió la cabina, asegurándose de que todos tuvieran los cinturones de seguridad abrochados. Sus movimientos eran precisos, su sonrisa impecable, pero la inquietud interna no la abandonaba. A pocos minutos del despegue, la tripulación se reunió en la cabina para un breve briefing. Mark enfatizó los aspectos clave de seguridad con una claridad firme e intransigente. Alex escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, aunque su expresión reflejaba aburrimiento. Sophie, observando desde un rincón, notó la tensión que flotaba en el aire. No podía precisar qué exactamente le parecía incorrecto en este vuelo, pero su sensación de inquietud crecía. Cuando el avión comenzó a rodar por la pista, la tripulación tomó sus puestos, mientras los pasajeros se acomodaban en sus asientos. A las 22:45, el vuelo 515 despegó. Bajo ellos el océano estaba oculto por una capa de nubes, y por delante quedaban 13 horas que deberían haber sido rutina para esta tripulación experimentada. Sin embargo, nadie a bordo sospechaba que este viaje terminaría en tragedia. El vuelo 515 ascendía lentamente, dejando atrás las luces nocturnas de Londres. En la cabina de mando reinaba un silencio tenso. Alex Carter apenas tocaba los controles, confiando más en el piloto automático que en sus propios instintos. Mark Rivers, concentrado en los datos de navegación, revisaba las instrucciones con una precisión casi obsesiva. Sus movimientos eran impecables, pero en cada gesto se notaba una rigidez fruto de la tensión. Durante las primeras horas del vuelo, todo parecía ir según el plan.
Los pasajeros comenzaban a relajarse. Algunos ya se habían quedado dormidos, arrullados por el constante zumbido de los motores. Sophie Marlowe realizaba su rutina habitual. Inspeccionaba el pasillo, atendía las solicitudes y tranquilizaba a los pasajeros nerviosos. Su sonrisa seguía siendo impecable, pero cada vez que pasaba cerca de la cabina de mando, no podía evitar cruzar miradas con los pilotos. La expresión en sus rostros dejaba claro que la atmósfera dentro de la cabina era todo menos tranquila. En el interior, Mark lanzaba miradas de reproche a Alex cada vez que notaba su falta de acción. Alex, sentado de manera relajada, parecía ignorar las pequeñas irregularidades, moviendo las manos con lentitud, como si confiara plenamente en que el piloto automático lo manejaría todo. Mark, en cambio, tomaba nota de cada detalle. Cuando Alex tardó en responder a una alerta menor sobre un ligero desvío del rumbo, Mark lo registró en su tablet. Para él no se trataba de un simple descuido. Lo percibía como una amenaza directa a la seguridad del vuelo. Sus principios eran claros. Los protocolos estaban diseñados para prevenir desastres. Sophie, al pasar nuevamente cerca de la cabina, notó cómo el ambiente entre los pilotos se volvía aún más denso. Alex no parecía tomarse en serio la situación, mientras que Mark, visiblemente irritado, no ocultaba su desaprobación. Sophie, sintiendo que cualquier intento de intervenir solo agravaría las cosas, optó por retirarse rápidamente. Su intuición le decía que este tipo de tensiones internas podían escalar en el momento menos oportuno. Tras 2 horas de vuelo, con el piloto automático a cargo, Mark se levantó para prepararse un café. Alex permaneció solo en la cabina, soltando un profundo suspiro. Era uno de los pocos momentos en los que podía sentirse libre de la constante supervisión de su copiloto. Sin embargo, esta breve pausa terminó pronto. Mark regresó con una taza de café en la mano y retomó su lugar con la misma concentración mecánica de siempre. Sophie continuaba supervisando la cabina de pasajeros. Aunque el ambiente parecía tranquilo, no dejaba de preocuparse por la creciente desconexión entre los miembros de la tripulación. Su experiencia le decía que cualquier conflicto no resuelto en la cabina podría convertirse en un problema mayor si surgía una emergencia. Alex parecía agotado y distante, lo que aumentaba aún más sus temores. Mientras tanto, en la cabina, la tensión seguía acumulándose. Alex, manteniendo su confianza en el piloto automático, ignoraba deliberadamente las indicaciones de Mark, quien insistía en señalar pequeños ajustes en la ruta. Aunque el enfrentamiento era silencioso, cada mirada y cada movimiento entre los dos hombres añadía una carga invisible pero palpable al ambiente. Bajo la rutina aparentemente normal se escondían emociones que amenazaban con estallar en cualquier momento. En el salón, los pasajeros no notaban nada fuera de lo común. La mayoría estaba absorta en películas o dormitando, completamente ajenos al conflicto latente en la cabina de mando. El vuelo 15 continuaba su trayecto sobre el Atlántico, dejando atrás las tranquilas costas, mientras la tensión interna crecía como una tormenta silenciosa. 4 horas después del despegue, el vuelo 515 se encontraba sobre el Atlántico Central. Abajo se extendía una negrura infinita, oculta bajo un denso manto de nubes. El avión seguía la ruta prevista, y todo parecía marchar según el plan. Sin embargo, un cambio abrupto en la presión atmosférica anunció la aparición de una zona de fuerte turbulencia. Era el primer indicio de que los problemas estaban por llegar. Alex Carter notó en el radar los primeros signos de un frente tormentoso. Intentó ampliar el mapa para evaluar la magnitud de la zona, pero lo hizo de manera lenta, casi con desgana. Para Mark Rivers, esto fue otra señal de que el capitán había perdido la agudeza de antaño. Sin esperar una reacción, Mark insistió en recalcular la ruta, y al no obtener respuesta, comenzó a introducir los datos directamente en el sistema. La turbulencia llegó de repente. Una sacudida brusca estremeció al avión, poniendo en alerta a todos a bordo. En el salón, los pasajeros despertaron sobresaltados, mirando nerviosos a su alrededor. Algunos se aferraron a los reposabrazos, mientras otros buscaban señales tranquilizadoras en la tripulación.
Sophie Marlowe, tratando de mantener la calma, se dirigió rápidamente al micrófono para hacer un anuncio. Su voz sonó firme y tranquilizadora, aunque por dentro estaba llena de inquietud. En la cabina de mando, la situación se intensificaba rápidamente. Alex, a pesar de las advertencias del sistema, seguía confiando en el piloto automático, convencido de que el avión podría manejarse por sí solo. Pero la turbulencia se volvió más intensa. Las alarmas comenzaron a sonar, indicando posibles desviaciones. Finalmente, Alex levantó la mano para tomar el control manual, pero su reacción fue demasiado lenta. Mark, viendo la inacción del capitán, intervino, desactivando el piloto automático y tomando los mandos con movimientos precisos y rápidos. Aunque Mark logró estabilizar el avión después de unos minutos tensos, la acción no pasó desapercibida para Alex. Para el capitán, la intervención de su copiloto no era solo un acto técnico, sino una afrenta directa a su autoridad. Mark, por su parte, permaneció concentrado en los instrumentos, ignorando deliberadamente cualquier intercambio visual con Alex. En el salón, el avión se estabilizó y volvió la aparente calma, pero el ambiente en la cabina era cada vez más tenso. Mark realizó rápidamente una revisión de los sistemas para asegurarse de que no había daños tras la turbulencia. Alex permaneció en silencio, mirando fijamente al frente, con una expresión que ocultaba su creciente frustración. Era evidente que la tensión entre los dos estaba lejos de disiparse. Sophie entró en la cabina para obtener información sobre la situación. Lo que encontró fue un silencio cargado y miradas evitadas. Mark seguía enfocado en los instrumentos, sus movimientos precisos y controlados, mientras que Alex parecía distante, con las manos descansando descuidadamente en los apoyabrazos. Ante su pregunta sobre el estado del vuelo, solo recibió un breve gesto afirmativo de Alex, lo que la convenció de que no era el momento para insistir. Se retiró, llevando consigo una sensación de inquietud. Aunque el avión había superado la turbulencia inicial, el incidente dejó una grieta aún más profunda en la comunicación entre los pilotos. La tormenta en el exterior era solo un reflejo de las tensiones internas que seguían acumulándose, con el potencial de desbordarse en cualquier momento. Quedaban muchas horas de vuelo por delante, pero las primeras señales de que algo podría salir terriblemente mal ya eran evidentes. Tras salir de la zona de turbulencia, la tensión en el vuelo 515 seguía latente. Aunque los pasajeros poco a poco volvían a relajarse, retomando sus películas o lecturas, la situación en la cabina era muy distinta. Entre Alex Carter y Mark Rivers persistía una lucha silenciosa pero evidente. Alex evitaba cualquier interacción, mientras que Mark, cada vez más crítico, revisaba los sistemas con frecuencia, como si quisiera asegurarse de que el avión estaba en manos confiables, aunque no las del capitán. Sophie Marlowe, la jefa de sobrecargos, percibía cómo el clima de la cabina comenzaba a influir en el equipo. Su intuición le decía que algo debía hacerse para mitigar la situación, pero cualquier intento de intervenir parecía empeorar la incomodidad. Decidió por el momento dejar que los pilotos resolvieran sus diferencias solos, esperando que la tensión se disipara por sí misma. Una hora después, Mark, alegando cansancio, salió de la cabina para descansar en la zona destinada a la tripulación. Alex quedó solo, confiando en el piloto automático para mantener el curso. Aunque los sistemas funcionaban correctamente, su mente estaba lejos de los instrumentos. Pensaba en la discusión reciente con Mark, cuyas palabras sobre disciplina habían tocado una fibra sensible. Para Alex, aquello no era solo una crítica profesional, sino un ataque directo a su orgullo, algo que, aunque no admitía, sabía que tenía fundamento. Sophie vio una oportunidad y entró a la cabina, cerrando suavemente la puerta tras de sí. Se sentó en el asiento contiguo al del capitán y comenzó una conversación con un tono cálido, buscando animarlo. Alex, al principio reservado, empezó a relajarse poco a poco. El diálogo, que inició con comentarios sobre la turbulencia pasada, pronto derivó en asuntos personales. Alex habló de su reciente divorcio, de cómo había perdido contacto con su hija
y de cómo cada vuelo ahora se sentía más como un peso que como una pasión. Sophie lo escuchó con atención y, en un gesto de empatía, compartió su propia experiencia. Admitió que nunca se había sentido completamente segura de sus decisiones, lo que había hecho que su sueño de ser piloto quedara truncado. Este intercambio de confidencia generó una atmósfera de confianza poco común entre colegas. Sin embargo, esta cercanía inesperada comenzó a cruzar límites. Sophie, sintiéndose más cómoda, tocó brevemente la mano de Alex como muestra de apoyo. Él respondió con una sonrisa agradecida, y la conversación se tornó cada vez más personal. En ese momento, los sistemas del avión emitieron una alerta discreta sobre un pequeño desvío en la ruta. Alex, confiando en el piloto automático, ignoró la señal, pensando que la corrección sería mínima y automática. Estaba demasiado concentrado en el diálogo para notar cómo las alertas se intensificaban. Esta breve distracción resultó ser un error crítico. El avión continuaba desviándose del rumbo programado y Alex y Sophie, absortos en su conversación, no se percataron de que el sistema intentaba advertirles. Cuando Mark regresó a la cabina, lo que vio lo dejó consternado. Sophie y Alex estaban demasiado cerca, inmersos en una conversación que no correspondía al ambiente profesional de un vuelo. Su mirada rápidamente se dirigió a los instrumentos, notando el desvío evidente. Sin mediar palabra, tomó asiento y comenzó a corregir el curso. La frialdad en sus gestos hablaba por sí sola. Alex intentó retomar el control, pero Mark ya había asumido la responsabilidad de la corrección. La atmósfera se volvió insoportablemente tensa. Sophie, sintiendo la incomodidad, intentó salir de la cabina, pero Mark la detuvo con una mirada severa. Aunque no habló, su actitud dejaba claro que consideraba que tanto ella como Alex habían cruzado límites peligrosos. La corrección del rumbo fue rápida, pero el daño estaba hecho. Las tensiones acumuladas ahora se habían agravado, y el conflicto entre los miembros de la tripulación ya no podía ignorarse. Los pasajeros, sin saber nada de lo ocurrido, seguían disfrutando del vuelo, mientras en la cabina la confianza mutua entre los pilotos estaba a punto de romperse por completo. Lo que había comenzado como una jornada rutinaria ahora mostraba grietas cada vez más profundas, amenazando con convertirse en un desastre inminente. Cuando Mark Rivers regresó a la cabina después de un breve descanso, sus ojos se posaron inmediatamente en los instrumentos. El desvío del rumbo era evidente, y las señales de advertencia seguían activas, ignoradas por el capitán. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue la situación en la cabina. Alex Carter y Sophie Marlowe estaban demasiado cerca, inmersos en una conversación que claramente había sobrepasado los límites profesionales. Sin pronunciar una palabra, Mark se sentó rápidamente y tomó el control de la situación. Activó el modo manual e ingresó los datos necesarios para corregir el curso. Su rostro era una máscara de frialdad, pero sus movimientos eran firmes y precisos. Alex, al notar el cambio, intentó recuperar el control, pero Mark ya estaba tomando decisiones críticas. El capitán trató de mantener su autoridad, pero el error que había cometido lo dejaba en una posición débil. En la cabina de pasajeros, todo parecía normal. Sophie, dándose cuenta de la gravedad de la situación, intentó abandonar la cabina, pero Mark la detuvo con una mirada firme, que hablaba más que cualquier reproche verbal. Alex, sintiendo que el conflicto era inminente, se levantó de su asiento, pero sus intentos de hablar fueron interrumpidos por Mark, quien finalmente rompió el silencio. Con un tono medido pero lleno de reproche, Mark señaló que el capitán había perdido el control de la situación y, más importante aún, había puesto en riesgo la seguridad del vuelo. Cada palabra estaba cargada de desaprobación, aunque evitó caer en ataques personales. Para Mark, este momento representaba el límite de lo tolerable. Alex, un hombre normalmente seguro de sí mismo, sintió cómo su autoridad se desmoronaba. Su rostro enrojeció y sus manos temblaban ligeramente. Intentó justificarse, pero sus palabras sonaban como débiles excusas. Sophie, aún de pie cerca de la puerta, se sentía atrapada, consciente de que su intervención había contribuido a que las cosas llegaran a este punto. Su intento de mediar fracasó,
ya que Mark ignoró sus palabras, concentrando toda su atención en Alex. El conflicto estalló rápidamente. Alex insistió en que tenía el control de la situación y que el piloto automático era suficiente para gestionar pequeños desvíos. Mark, en cambio, enfatizó que la negligencia de Alex era inaceptable, especialmente viniendo de un capitán, cuya responsabilidad era máxima en cada vuelo. Aunque Mark mantuvo un tono profesional, sus palabras eran claramente acusatorias, y Alex entendió que Sophie también las estaba escuchando. La atmósfera en la cabina se tornó insostenible. Alex no podía ocultar más su cansancio ni el peso de las presiones acumuladas a lo largo de los años. Sin embargo, su orgullo le impedía aceptar plenamente su culpa, y trató de recuperar el control de la situación, acusando a Mark de violar la jerarquía y la cadena de mando. Mark, con una frialdad calculada, respondió que informaría a la aerolínea sobre lo sucedido. Para él, la seguridad de los pasajeros estaba por encima de cualquier disputa personal. Alex entendió que este incidente sería decisivo para su reputación y posiblemente para su carrera. Sophie intentó apaciguar a ambos, pero su voz se perdió entre las palabras cada vez más duras de los pilotos. Aunque el curso había sido corregido y el avión retomaba su rumbo, el ambiente en la cabina era ahora insostenible. Las tensiones entre los miembros de la tripulación habían llegado a un punto crítico. Cada uno sabía que este incidente ya no podría ocultarse ni minimizarse. A pesar de las horas de vuelo que aún quedaban por delante, el equipo estaba fracturado y la confianza, tan esencial en el aire, parecía irreparable. Después de la explosión del conflicto, la cabina quedó sumida en un silencio opresivo. Alex Carter volvió a ocupar su asiento como capitán, pero su confianza estaba claramente debilitada. Mark Rivers, a su lado, revisaba los sistemas y anotaba datos en su tablet, sin intercambiar palabras con Alex. El aire estaba cargado de desconfianza, y cada movimiento revelaba la fractura entre los dos pilotos. Sophie Marlowe, mientras tanto, regresó al salón de pasajeros, esforzándose por mantener la calma profesional que se esperaba de ella, aunque la tensión no dejaba de consumirla por dentro. Horas después, el avión se encontraba frente a una nueva amenaza. Los radares comenzaron a mostrar un frente de tormenta significativamente más intenso que el anterior. Las alertas del sistema sugirieron un desvío para evitar la zona de mayor peligro. Sin embargo, las disputas no resueltas entre Alex y Mark volvieron a distraer la atención de ambos. Mark fue el primero en detectar la amenaza y señaló de inmediato la necesidad de ajustar la ruta. Introdujo los datos para trazar un nuevo curso y presentó la recomendación. Sin embargo, Alex, aún herido por la confrontación previa, rechazó la sugerencia. Argumentó que el cambio consumiría demasiado combustible y retrasaría el vuelo. Para él, este no era solo un debate técnico, sino un intento de reafirmar su autoridad como capitán. La tensión comenzó a escalar de nuevo. Mark, preocupado por la seguridad, insistió en su recomendación, elevando el tono de voz. En este punto, la discusión absorbió completamente a ambos pilotos, y ninguno prestó suficiente atención a los instrumentos. En medio del intercambio de palabras, el avión penetró en la zona de turbulencia sin que nadie lo advirtiera. El frente de tormenta golpeó al vuelo 515 con una fuerza devastadora. El avión tembló violentamente, provocando el pánico entre los pasajeros. Un rayo alcanzó el fuselaje, causando fallos en algunos sistemas electrónicos. Sophie Marlowe, quien intentaba mantener el orden en el salón, tuvo que sostenerse de un asiento para no caer. Los pasajeros gritaban, algunos rezaban, mientras otros buscaban respuestas en el rostro de los sobrecargos. Sophie, con su voz firme y profesional, trataba de calmar a todos, pero su propia inquietud era evidente. En la cabina, el caos era absoluto. Alex intentó tomar el control manualmente, pero su reacción fue demasiado lenta. Mark, frustrado por la ineficacia del capitán, intervino para retomar el control, pero la falta de coordinación entre ambos complicó aún más la situación. Ambos intentaban corregir el curso, pero sus acciones contradictorias solo aumentaban la inestabilidad del avión. La turbulencia seguía aumentando y el piloto automático ya no podía mantener la estabilidad.
Todo dependía ahora de las habilidades de la tripulación, pero la falta de cooperación era evidente. Alex y Mark seguían discutiendo incluso en medio de la crisis, dejando claro que sus egos habían superado la necesidad de actuar como un equipo. Mientras tanto, el avión comenzó a perder altitud. Sophie, preocupada por el desorden en la cabina, entró para evaluar la situación. Lo que encontró fue desalentador. Los gritos de las alarmas, las órdenes cruzadas de los pilotos y la creciente sensación de que nadie tenía realmente el control. Intentó mediar entre ellos, pero su voz fue ignorada en el caos. El momento crítico llegó cuando un mal cálculo llevó a Mark a realizar un giro brusco en un intento de esquivar un fuerte flujo de viento. La maniobra, aunque bien intencionada, sobrecargó los sistemas y generó una nueva alarma. Alex, en lugar de respaldar la decisión, intentó corregir el curso por su cuenta, lo que resultó en una contradicción de comandos. El avión perdió aún más estabilidad. La tormenta no dio tregua y los sistemas de oxígeno se activaron debido a la pérdida de presión en la cabina. Mientras tanto, el pánico se apoderó de los pasajeros y el caos en el salón reflejaba lo que ocurría entre los pilotos. La falta de liderazgo y coordinación se hacía evidente, y cada decisión equivocada acercaba más al vuelo 515 a un desenlace fatal. En ese momento, quedó claro que la tripulación había perdido el control total de la aeronave. La tormenta, que en otras circunstancias podría haberse evitado con una acción temprana y conjunta, ahora era una sentencia que solo intensificaba la tragedia en ciernes. El vuelo 515 de Sky Horizons se encontraba en el corazón de la tormenta. La aeronave perdía altitud a una velocidad alarmante y cada maniobra parecía empeorar la situación. La cabina de mando, normalmente un espacio de control y calma, se había convertido en un epicentro de caos. Alarmas sonaban sin cesar, las luces de los paneles parpadeaban en rojo, y cada acción de los pilotos parecía una lucha desesperada contra lo inevitable. Alex Carter, con 20 años de experiencia como capitán, hacía todo lo posible por estabilizar el avión, pero sus movimientos eran erráticos, guiados más por la desesperación que por el entrenamiento. A su lado, Mark Rivers mantenía un enfoque rígido, intentando seguir los protocolos a pesar de la gravedad de la situación. Sin embargo, la coordinación entre ellos había desaparecido por completo. Cada uno actuaba por su cuenta, incrementando las posibilidades de un error fatal. En la cabina de pasajeros, el pánico era absoluto. Los gritos llenaban el aire, mientras algunos pasajeros rezaban y otros se aferraban desesperadamente a los reposabrazos. Sophie Marlowe, la jefa de sobrecargos, recorría el pasillo tratando de calmar a los pasajeros y dar instrucciones de emergencia. Su voz, firme y profesional, intentaba transmitir control, pero sus ojos reflejaban el miedo que sentía. Mientras miraba los rostros aterrorizados de los pasajeros, comprendía que este vuelo podría ser el último para todos. El avión enfrentaba vientos huracanados y ráfagas que lo empujaban como una hoja en la tormenta. Cada sacudida abría los compartimentos superiores, esparciendo el equipaje por los pasillos. Las luces parpadeaban incesantemente, sumiendo el salón en una atmósfera de desesperación. El golpe final llegó cuando un rayo dañó por completo los sistemas electrónicos de la aeronave. Las pantallas de navegación se apagaron y el avión quedó sumido en la oscuridad, rodeado únicamente por el estruendo de los truenos y los destellos de los relámpagos. En la cabina, Alex y Mark intentaban recuperar el control manualmente, pero sus decisiones eran contradictorias y caóticas. En lugar de trabajar juntos, continuaban enfrentándose, sin darse cuenta de que sus disputas habían llevado la situación más allá del punto de no retorno. Sophie irrumpió en la cabina, esperando entender lo que ocurría. Lo que encontró fue devastador. Los gritos de los pilotos se mezclaban con las alarmas, y la tensión entre ellos era palpable. Alex mostraba un rostro marcado por la desesperación, mientras que la mirada de Mark era de una fría determinación. En ese momento, Sophie comprendió que no había liderazgo ni coordinación. La tripulación, que debía ser un equipo, había colapsado bajo el peso de sus propios conflictos. El avión comenzó a descender de forma incontrolable.
La tormenta lo había consumido por completo, y los sistemas de emergencia eran insuficientes para enfrentar el daño acumulado. Los últimos minutos del vuelo 515 transcurrieron en un silencio aterrador, roto únicamente por los gritos de los pasajeros. La aeronave perdió altitud rápidamente, como una piedra cayendo al océano. El impacto fue devastador. Días después, los equipos de rescate encontraron los restos del avión esparcidos en una amplia zona del Atlántico. No hubo sobrevivientes. Las pruebas recogidas indicaron que la aeronave había sufrido una serie de fallos críticos, pero el informe final señaló que el principal factor de la tragedia fue humano. La falta de comunicación, las tensiones no resueltas y el egoísmo de los pilotos habían llevado a la tripulación a perder el control en un momento crucial. La tragedia del vuelo 515 dejó una marca imborrable en la aviación. Se convirtió en un recordatorio doloroso de que, incluso con la tecnología más avanzada, los conflictos internos pueden destruir la estructura más sólida. Los nombres de Alex Carter, Mark Rivers y Sophie Marlowe quedaron grabados en la memoria como un trágico ejemplo de cómo los errores humanos y las emociones descontroladas pueden llevar a un desastre irreversible.